El libro mayor estuvo 3 días sobre el escritorio del funcionario del censo James Hartley antes de que lo abriera de nuevo. Esa temporada había contado plantaciones en 5 condados, registrado sus acres, su ganado, sus bienes, tanto humanos como materiales. Pero los números de la plantación Magnolia Springs no dejaban de llamarlo. No porque estuvieran mal, exactamente. Cuadraban. Cada columna sumaba. Cada cifra coincidía con su entrada correspondiente. Eso era, precisamente, lo que lo inquietaba. Los números no mienten, solía decir su supervisor. Pero James había aprendido algo más en sus 7 años en la oficina del censo. Los números no mienten, pero pueden esconder la verdad a plena vista. Los registros de propiedad mostraban 89 personas esclavizadas en la finca Magnolia Springs, en el condado de Montgomery, Alabama. El registro de nacimientos de los últimos 4 años mostraba 23 nacimientos nuevos. El registro de defunciones mostraba solo 4 muertes. Eso significaba que la población esclavizada debía haber aumentado en 19 personas, y, sin embargo, el conteo actual seguía en 89. No 90. No 88, ajustando por ventas o traslados. Exactamente 89. Cuando James preguntó al administrador de la plantación, un hombre delgado llamado Doyle Crenshaw, por esa discrepancia, Crenshaw sonrió, una mueca tensa, controlada, que nunca le llegó a los ojos. Dijo que la oficina del secretario del condado debía haber cometido errores al registrar. Esas cosas pasaban. El papeleo era complicado. Pero James Hartley había revisado los registros del condado. Cada nacimiento estaba documentado. El nombre de cada bebé aparecía escrito con una caligrafía cuidadosa. Y aún así, 19 niños habían desaparecido de los libros sin una sola transferencia o venta, sin un solo certificado de defunción, sin dejar rastro alguno. La última nota en su cuaderno de campo, escrita de su puño y letra 3 días antes, contenía solo 4 palabras que ahora parecían latir sobre la página. Algo está muy mal. Magnolia Springs se extendía a lo largo de 800 acres en una curva del río Alabama. A diferencia de las plantaciones vecinas, conocidas por los cantos de trabajo que flotaban sobre los campos de algodón o por las reuniones dominicales donde los predicadores traían noticias de otros condados, Magnolia Springs existía en un silencio persistente, antinatural. Los viajeros del camino junto al río rara vez se detenían allí. Los que lo hacían comentaban esa quietud, no había voces de niños, no había canto, solo el sonido rítmico de sacos de algodón arrastrándose y, de vez en cuando, un silbido seco que marcaba los cambios de turno. La propiedad había pertenecido a la familia Hensley durante 2 generaciones. El coronel Marcus Hensley, que la había heredado de su padre en 1851, la dirigía con precisión militar. Había servido en la guerra contra México y trajo esa disciplina a casa. Cada aspecto de Magnolia Springs funcionaba con horario, con cuota, con control absoluto. Pero en julio de 1855, el coronel Hensley sufrió un derrame que lo dejó postrado. Su esposa, Margaret, había muerto 3 años antes de fiebre amarilla. Su único hijo, Thomas, estudiaba Derecho en Boston y no mostraba interés por la administración de la plantación. La propiedad quedó en manos de Doyle Crenshaw, que llevaba 8 años como contable de la plantación. Crenshaw era una elección inusual. No tenía fortuna familiar, ni pasado militar, ni experiencia dirigiendo el trabajo de campo, pero tenía algo que lo volvía invaluable. Entendía los números. Y, más importante aún, entendía cómo podían ordenarse para contar la historia que el lector quisiera escuchar. Bajo la gestión de Crenshaw, Magnolia Springs se convirtió en la plantación más rentable del condado de Montgomery. La producción de algodón aumentó un 30% solo en el primer año. Los plantadores vecinos le preguntaban a Crenshaw cuál era su secreto. Él sonreía con esa misma mueca tensa y decía que simplemente había optimizado la eficiencia. Lo que no mencionaba eran las nuevas reglas implantadas durante el primer mes de su control. Regla número 1,
ninguna persona esclavizada podía salir de su cabaña asignada después del anochecer. Regla número 2. Ciertas cabañas, en concreto, las del sector sur, estaban estrictamente prohibidas para todos, salvo para individuos designados. Regla número 3. Hacer preguntas sobre asignaciones de cabañas o conteos de población implicaría un castigo inmediato. El capataz de entonces, un hombre llamado Dutch Reynolds, se había opuesto a la regla número 3. Llevaba 12 años en Magnolia Springs y conocía a cada persona de la propiedad por su nombre. Esas restricciones no tenían sentido para él. Dutch Reynolds desapareció en agosto de 1855. El registro oficial afirmaba que había aceptado un puesto en una plantación de Mississippi. Su esposa y sus hijos, sin embargo, se quedaron en su pequeña casa al borde de Magnolia Springs. Cuando le preguntaban por la partida repentina de su marido, la señora Reynolds solo decía que Doyle Crenshaw le había explicado todo y que no tenía nada más que comentar. El nuevo capataz, Silas Buck, no hizo ninguna pregunta. James Harley regresó a Magnolia Springs un martes por la mañana, a finales de marzo de 1859. Ya había presentado su informe inicial, pero no podía sacudirse la imposibilidad numérica. 19 niños no podían simplemente desvanecerse sin documentación. Su supervisor había desestimado sus preocupaciones. Los errores administrativos ocurrían, sobre todo en condados rurales donde el registro era menos riguroso. Pero James conocía la diferencia entre una contabilidad descuidada y un ocultamiento deliberado. Esta vez llevó otros documentos, el registro de nacimientos del condado, los informes trimestrales de la plantación a la Junta Estatal de Agricultura y, lo más crucial, los registros de asignación de agua. Cada plantación estaba obligada a reportar el uso de agua para el riego. Pero esos informes también revelaban, sin querer, otra cosa, los índices de consumo residencial. El uso de agua en Magnolia Springs había aumentado un 34% en 4 años, a pesar de que la población esclavizada se mantenía fija en 89 personas y de que la superficie cultivada incluso había disminuido ligeramente. Alguien estaba usando mucha más agua. La pregunta era, ¿quién? Virgil Crenshaw recibió a James en la casa principal, con esa familiar sonrisa tensa ya puesta. Señor Harley. No lo esperaba. Seguimiento rutinario, dijo James, manteniendo un tono ligero. Solo necesito verificar algunos detalles residenciales. No tardaré. La sonrisa de Crenshaw no se movió, pero algo cambió detrás de sus ojos. Por supuesto. ¿Qué necesita? Me gustaría recorrer los alojamientos, dijo James. Contar cabañas. Verificar ocupación. Procedimiento estándar. El silencio que siguió duró quizá 3 segundos, pero James sintió cada uno. Los campos están bastante activos hoy, dijo por fin Crenshaw. Podría interrumpir. No necesito hablar con nadie, interrumpió James con suavidad. Solo un conteo visual. He hecho cientos. Será muy rápido. Crenshaw lo observó, y luego asintió. Silas lo acompañará. Por su seguridad, por supuesto. Hay zonas de la propiedad que pueden ser peligrosas. Silas Beck condujo a James primero por el sector residencial del norte. Esas cabañas alojaban a los trabajadores de campo, 18 estructuras, de 4 a 6 personas cada una, exactamente como decían los registros. Todo cuadraba. Todo estaba a la vista. ¿Y el sector sur? Preguntó James. La mandíbula de Silas se tensó, casi imperceptiblemente. Por aquí. El sector sur estaba detrás de una densa arboleda de magnolias que formaba una pantalla natural. 12 cabañas, más pequeñas que las del norte, dispuestas en 2 filas exactas. Pero algo estaba mal de inmediato. Las ventanas estaban cerradas con postigos desde fuera. Postigos gruesos de madera con pestillos metálicos. James nunca había visto alojamientos con cerraduras externas. ¿Por qué los postigos están asegurados desde fuera?
Preguntó. Medida de seguridad, dijo Silas con rapidez. El señor Crenshaw la implementó después de un robo de propiedad el año pasado. James lo anotó, observando que encerrar a la gente dentro de sus propias cabañas parecía una respuesta extraordinaria ante un robo. Se acercó a la cabaña más próxima y miró por una rendija del postigo. El interior estaba en penumbra, pero alcanzó a distinguir varias cunas. No camas. Cunas, al menos 6 en ese espacio reducido. ¿Cuál es el propósito de esta cabaña? Preguntó James con cuidado. Guardería, dijo Silas. Para los niños de los trabajadores. Parece que hay demasiados bebés para una población de 89. Silas no respondió. James pasó a la siguiente cabaña. Más cunas. Luego otra, también cunas. 4 cabañas, todas funcionando como guarderías, todas con ventanas con postigos que solo podían abrirse desde fuera. Necesito ver el interior, dijo James. Los niños están durmiendo. El señor Crenshaw pide que no. Necesito ver el interior, repitió James, ya sin ese tono ligero. Silas miró hacia la casa principal, calculando con claridad. Al final, sacó un llavero y abrió el postigo de la tercera cabaña. Empujó la ventana. El olor golpeó a James primero, leche, tela sucia, y algo medicinal. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad. 6 cunas alineaban las paredes. 4 estaban ocupadas, y cada bebé que alcanzó a ver tenía piel pálida y cabello claro. A James se le secó la boca. Se movió hacia la ventana de la siguiente cabaña. Silas la abrió sin que se lo pidieran esta vez, con una resignación que se le fue asentando en el rostro. Más bebés de piel clara. 7 en esa cabaña. La tercera guardería tenía 5 más. La cuarta, 8. 24 bebés blancos, todos menores de 3 años según su estimación, alojados en cabañas cerradas con llave dentro del sector esclavizado de una plantación donde no figuraba ningún niño blanco en ningún registro oficial. Señor Beck, dijo James despacio, voy a necesitar hablar con el señor Crenshaw de inmediato, y voy a necesitar ver cada registro relacionado con estos niños. Cada documento, sin excepción. La voz de Silas salió apenas por encima de un susurro. Debería irse, señor Harley. Presente el informe que tenga que presentar, pero váyase de esta propiedad ahora mismo. ¿Eso es una amenaza? No, señor, dijo Silas. Y por primera vez, James oyó algo en su voz que lo heló más que la ira o la hostilidad. Era miedo. Es un consejo, añadió Silas, de alguien que quiere dormir por las noches. James no se fue. En lugar de eso, caminó directamente hasta la casa principal e informó a Doyle Crenshaw que estaba invocando la autoridad federal del censo para examinar todos los registros residenciales, con efecto inmediato. Crenshaw podía cooperar, o James regresaría con un alguacil federal. La sonrisa de Crenshaw desapareció por fin. Durante un largo momento, se limitó a mirar a James con una expresión difícil de leer, cálculo mezclado con algo parecido a la resignación. Muy bien, dijo en voz baja. Los registros están en la oficina del ala oeste. La habitación a la que Crenshaw lo condujo era sorprendentemente pequeña, junto a la oficina principal de la plantación, pero estaba organizada con meticulosidad. Libros mayores encuadernados en cuero llenaban estanterías etiquetadas por año y categoría. Todo archivado. Todo indexado. Crenshaw sacó 3 volúmenes y los colocó sobre el escritorio. Aquí está lo que busca. James abrió el primer volumen. Se titulaba, sencillamente, Cuentas Residenciales Especiales, 1855-1859. Las entradas estaban codificadas, pero James había visto suficientes registros de plantaciones como para reconocer la estructura básica. Cada página detallaba una transacción, fecha, punto de origen, nota de entrega y registro de asignación. Pero el lenguaje era inusual.
En lugar de comprado o transferido, las entradas usaban la palabra recibido. En vez de nombres, solo había números. Infante número 1. Infante número 2. Y así, en secuencia. ¿Qué es esto?, preguntó James, aunque algo en su pecho ya lo sabía. Crenshaw se sentó frente a él. Cuando habló, su voz no tenía emoción alguna. Usted parece un hombre instruido, señor Harley. Así que permítame preguntarle algo, ¿qué ocurre con los niños que nacen de mujeres que no pueden quedárselos? Mujeres que no están casadas, o cuyas circunstancias vuelven la maternidad problemática. James sintió que el hielo le recorría las venas. Casas de expósitos. Instituciones benéficas. En las ciudades, sí, dijo Crenshaw. ¿Pero qué pasa con las mujeres en pueblos pequeños? ¿En zonas rurales? ¿Mujeres cuyas familias quedarían arruinadas por el escándalo? Crenshaw golpeó el libro mayor con un dedo. Las instituciones de Mobile y Montgomery siempre están llenas. Rechazan a decenas cada mes. Esas mujeres siguen teniendo bebés. Esos bebés siguen necesitando ir a algún lugar. ¿Está diciendo que son huérfanos? Expósitos, corrigió Crenshaw. Niños que, de otro modo, quedarían abandonados en escalones de iglesias, o algo peor. Nosotros ofrecemos un servicio. Las madres reciben discreción. Los bebés reciben cuidados. La plantación recibe compensación por esos cuidados. La mente de James dio un vuelco. ¿Compensación de quién? Crenshaw sacó otro libro mayor, con la etiqueta Cuentas externas. Lo abrió para mostrar columnas de pagos, cada una vinculada a un infante numerado. Las fuentes de pago también estaban codificadas, pero James alcanzó a ver que venían de diversos pueblos de Alabama, Mississippi y Georgia. ¿Las familias pagan?, preguntó James. No directamente, dijo Crenshaw. Eso crearía registros. Usamos intermediarios, sobre todo abogados. A veces médicos que asistieron los partos. Ellos gestionan los arreglos financieros. La madre nunca tiene contacto directo con nosotros. En la práctica, cree que su hijo fue a una casa de expósitos en otro estado. Pero en cambio, dijo James, están aquí, en cabañas de esclavos. Encerrados. Las llamamos guarderías, corrigió Crenshaw. Los niños son cuidados por nodrizas, se alimentan, se mantienen limpios y sanos. Es mucho mejor que lo que ofrecen la mayoría de orfanatos, se lo aseguro. James se obligó a mantener la calma, a seguir preguntando. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando crecen? La expresión de Crenshaw no cambió. Depende. ¿De qué? De los acuerdos establecidos. Algunas familias quieren que el niño desaparezca para siempre. Esos se quedan aquí y, con el tiempo, pasan al trabajo de campo alrededor de los 5 o 6 años. Crenshaw hizo una pausa. Otras quieren la opción de reclamarlo más adelante, cuando cambien las circunstancias. Un matrimonio apresurado que se vuelve legítimo, por ejemplo. O una muerte en la familia que abre derechos de herencia. Esos niños se mantienen por separado y pueden ser recuperados tras el pago de las cuotas pendientes por su cuidado. El horror completo se cristalizó en la mente de James. Esto no era solo esconder hijos ilegítimos. Era una operación sistemática que traficaba con bebés, los retenía como palanca, como propiedad, como mercancía. Y lo más genial del mecanismo, lo que le revolvió el estómago a James, era lo perfectamente que explotaba la estructura ya existente de la plantación. Los niños blancos ocultos en los alojamientos esclavizados no aparecerían en los registros de los hogares blancos. Eran invisibles, ocultos a plena vista, dentro de un sistema ya diseñado para deshumanizar y encubrir. ¿Cuántos?, preguntó James en voz baja. En total. ¿Cuántos niños han pasado por aquí? Crenshaw consideró la pregunta y luego sacó otro libro mayor.
Desde que iniciamos las operaciones en julio de 1855, 127 infantes recibidos. De esos, 24 están actualmente aquí, 31 fueron recuperados por sus familias y 68 pasaron a colocación permanente. Colocación permanente, repitió James. ¿Quiere decir esclavizados? Quiero decir que se les provee vivienda, comida y un propósito dentro de la economía de la plantación, dijo Crenshaw. Muchos de esos niños habrían muerto en la calle o en instituciones abarrotadas. Aquí viven como esclavos, dijo James. Niños blancos esclavizados. Niños sin existencia legal, corrigió Crenshaw. Sin registros de nacimiento que los vinculen con familias legítimas. Sin prueba de nacimiento libre. A ojos de la ley, señor Harley, estos niños no existen como blancos ni como negros. Simplemente existen, y nosotros les hemos dado un lugar para hacerlo. A James le temblaban las manos mientras copiaba entradas del libro mayor. Necesitaba pruebas, documentación que pudiera presentarse ante las autoridades. Pero incluso mientras escribía, una pregunta más grande lo perseguía. ¿Quién más sabía de esto? Una operación así de sofisticada, activa durante 4 años, y que implicaba varios estados, no podía ser obra de Crenshaw solo. Tenía que haber una red, médicos que asistían partos y organizaban traslados, abogados que manejaban pagos, secretarios del condado que pasaban por alto vacíos en los registros. Quizá incluso jueces que se aseguraban de que nadie hiciera preguntas. Quiero hablar con las mujeres que cuidan a estos niños, dijo James. La expresión de Crenshaw se endureció. Eso no es necesario para fines del censo. Yo lo voy a hacer necesario. Se miraron fijamente. Por fin, Crenshaw se puso de pie. Cabaña 7. Pero estaré presente durante la conversación. La mujer de la cabaña 7 se llamaba Ruth. Parecía estar en la mitad de sus 30, con unos ojos cautelosos que evaluaron a James en cuanto entró. 4 cunas ocupaban la cabaña, 3 con bebés dormidos, una vacía. Ruth, dijo Crenshaw, con una voz que llevaba una advertencia, este es el señor Harley, de la oficina del censo. Responda sus preguntas con honestidad. La mirada de Ruth fue de uno al otro. Sí, señor. James intentó suavizar la voz. ¿Cuánto tiempo lleva cuidando a estos niños? 3 años, señor, desde que el señor Crenshaw montó las guarderías. ¿Y de dónde vienen estos bebés? Me los traen, señor. Yo no hago preguntas sobre de dónde ni quién los trae. Personas distintas. A veces el doctor Whitfield, de Montgomery. A veces hombres que no conozco. Llegan de noche, casi siempre. James anotó el nombre, Dr. Whitfield. Siguió. ¿Y usted los alimenta? ¿Los cuida? Sí, señor. Yo amamanté a mi propio bebé cuando esto empezó, así que tenía leche. Ahora los cuido con biberón. Leche de cabra, sobre todo. El señor Crenshaw trae lo que necesitan. ¿Qué pasa cuando se hacen mayores? Preguntó James. ¿Cuándo dejan de ser bebés? Ruth bajó la mirada. El silencio se alargó. Ruth, dijo Crenshaw en voz baja. Y había algo en ese tono que hizo que a James se le erizara la piel, no era ira, sino el recordatorio de algún acuerdo compartido. A algunos se los llevan de vuelta, dijo Ruth, casi sin voz. Las familias vienen por ellos. Yo los limpio, los visto bien, y se van. ¿Y los otros? Preguntó James. Su voz cayó a un susurro. Los cambian de cabaña. Aprenden a trabajar. Pasan a ser parte de la propiedad. A James le subió la bilis a la garganta. Son niños blancos. ¿Cómo puede? Se detuvo, dándose cuenta de la crueldad de la pregunta. Ruth no era la arquitecta del sistema. Estaba atrapada en él, obligada a participar o enfrentar consecuencias que él apenas podía imaginar. En vez de eso, preguntó.
¿Alguno ha sido recuperado alguna vez? Ruth asintió. El mes pasado. Una niña, quizá de 18 meses. Una señora vino por ella. Llevaba velo, no pude ver su cara. Lloró cuando la sostuvo. Dijo que su marido por fin había muerto y que ahora podía reconocer a su hija. ¿Supo su nombre? No, señor. El señor Crenshaw manejó eso en la casa principal. James se volvió hacia Crenshaw. Voy a necesitar esos registros de recuperación. Son arreglos financieros privados, dijo Crenshaw. Confidenciales. Esto es una investigación federal del censo, dijo James. Nada es confidencial. Por primera vez, la compostura de Crenshaw se resquebrajó apenas. Usted no entiende en qué se está metiendo, señor Harley. Esto no es un plan de campo perdido. La gente implicada, usted no puede comprender el alcance de esta red. Entonces ayúdeme a comprenderlo, dijo James. Deme los nombres. Crenshaw lo miró durante un largo momento. Luego, de forma inesperada, soltó una risa corta y amarga. ¿Quiere nombres? Bien. Le daré nombres. Pero antes, déjeme mostrarle algo. De vuelta en la sala de registros, Crenshaw bajó una caja con cerradura de la repisa superior. La abrió con una llave que llevaba en una cadena al cuello. Dentro había cartas, docenas, atadas con cinta y agrupadas por año. Correspondencia, dijo Crenshaw, extendiendo varias sobre el escritorio. Léalas. James tomó la primera. Estaba fechada en septiembre de 1856, escrita en papel caro, con membrete en relieve de un bufete de Atlanta. El lenguaje era formal, hablaba de arreglos de colocación para el asunto del cliente número 47 y confirmaba una transferencia discrecional de $800 para cuidados residenciales continuos. La siguiente carta venía de una dirección en Savannah, escrita con una caligrafía femenina y elegante. Rogaba por noticias del niño que confía su cuidado en abril, e incluía un giro de $200 con una súplica de que se le brindara toda comodidad. James leyó carta tras carta. Algunas eran frías y administrativas. Otras eran desgarradoras, madres desesperadas por noticias, prometiendo cualquier suma para asegurarse de que sus hijos estuvieran sanos y a salvo. Varias mencionaban una recuperación futura cuando las circunstancias lo permitieran. Una carta, fechada en enero de 1858, era distinta. Venía de un despacho en Montgomery, a solo 20 millas. El lenguaje era amenazante. Decía que el niño designado como infante de 89 debía ser devuelto de inmediato, y advertía que el incumplimiento resultaría en acciones legales que expondrían toda la empresa. Había una respuesta sujetada a la carta, escrita con la caligrafía precisa de Crenshaw. Era breve. Infante de 89 fallecido por fiebre. Diciembre de 1857. Defunción no registrada según el acuerdo original. No se emite reembolso. Cualquier contacto adicional resultará en la divulgación de la identidad del cliente a las partes pertinentes. James alzó la vista. Usted los amenazó con exponerlos. Yo aporté hechos, dijo Crenshaw. El acuerdo era confidencial para ambos lados. Ellos querían discreción. Nosotros también. El silencio mutuo garantizado es el cimiento de todo este sistema. Esta carta dice que el niño murió, dijo James. ¿El infante número 89 murió de verdad? La sonrisa de Crenshaw regresó. Según nuestros registros, sí. Se recostó apenas. Pero en la realidad, señor Harley, estos niños no tienen existencia legal. Si decimos que un niño murió, murió. Si decimos que nunca existió, nunca existió. La belleza de este arreglo es que nadie puede probar lo contrario. Las madres no tienen derechos. Ya renunciaron a cualquier reclamo legal al ocultar el nacimiento. Los niños no tienen documentación. Son fantasmas.
James sintió el frío expandiéndose en el pecho. ¿Cuántas de las muertes registradas son reales? Algunas, respondió Crenshaw, sin más. Los bebés son frágiles. Las enfermedades pasan. Pero sí, algunos registros de defunción son ficciones administrativas. Útiles cuando una familia se vuelve problemática, cuando deja de pagar, o cuando conviene más que un niño siga siendo invisible. ¿Qué pasa con esos niños?, preguntó James. Los que se declaran muertos, pero siguen vivos. Crenshaw cerró el libro mayor. Pasan al trabajo de campo antes, hacia los 4 años. Normalmente se les asignan nombres nuevos y se integran a la población general. En pocos años, nadie recuerda que no estuvieron siempre aquí. Solo son parte del conteo de propiedad. James tuvo que aferrarse al escritorio para no perder el equilibrio. La magnitud completa empezaba a ser evidente. Esto no era solo ocultar hijos ilegítimos, era una máquina capaz de hacer desaparecer a niños incómodos, temporal o permanentemente, mientras extraía pagos continuos de familias desesperadas. Y cualquier niño cuya familia dejara de pagar o se volviera un estorbo, podía ser borrado de la existencia con una simple declaración de muerte y luego convertido en esclavitud. ¿Quién más lo sabe?, preguntó James. ¿Quién más sabe de todo esto? Crenshaw caminó hasta la ventana y miró hacia la plantación. La red incluye 3 operaciones similares, dijo. Una en Mississippi, otra en Georgia y otra en Carolina del Sur, coordinadas por ciertos caballeros que vieron una oportunidad en la intersección entre el escándalo social y la infraestructura agrícola existente. Las operaciones generan aproximadamente $40,000 al año entre todos los lugares. Ese dinero se distribuye entre diversos interesados. ¿Interesados?, dijo James. ¿Quiere decir cómplices? Me refiero a personas que garantizan que el sistema funcione sin tropiezos, respondió Crenshaw. Médicos que identifican candidatas adecuadas. Abogados que organizan traslados y pagos. Secretarios del condado que administran la discreción en los registros de nacimientos. Funcionarios estatales que pasan por alto irregularidades en los informes de las plantaciones. Incluso ciertos empleados federales que podrían inclinarse a cuestionar discrepancias del censo. La implicación quedó suspendida en el aire. Está intentando sobornarme. Le estoy ofreciendo perspectiva. ¿Su sueldo anual, cuánto es? $600. Podríamos darle 10 veces eso. A cambio de nada, salvo presentar un informe del censo que muestre que todo está en orden. Sin discrepancias. Sin irregularidades. Solo números que cuadran. James se puso de pie y recogió sus copias de documentos. Voy a presentar un informe ante la oficina del alguacil federal. Esto se termina. Crenshaw no se movió de la ventana. Antes de que haga eso, déjeme preguntarle algo. ¿Qué cree que les ocurre a esos 24 bebés si se expone esta operación? Sus nacimientos no están registrados. Sus madres son anónimas. Legalmente, no existen. Así que, cuando cierre esto, ¿a dónde van? James se detuvo en la puerta. No existe un mecanismo legal para devolverlos a familias que, oficialmente, nunca los tuvieron. Crenshaw continuó. Ningún orfanato aceptará niños sin actas de nacimiento. El Estado no tiene una categoría para ellos. Así que le diré exactamente qué pasará, se convertirán en pupilos del condado. Y en Alabama, en 1859, señor Harley, los niños blancos sin existencia legal se convierten en lo que alguien con el papeleo adecuado diga que son. El sistema que usted intenta desmontar es lo único que protege a esos niños de un olvido legal absoluto. James sintió el peso terrible del dilema. Crenshaw tenía razón. Exponerlos salvaría a futuros niños de ser canalizados hacia esa red, pero los que ya estaban allí caerían en un vacío legal que quizá fuese todavía peor. Tiene que haber una forma,
dijo James. No la hay, respondió Crenshaw. No con el marco legal actual. Así que tiene una elección, señor Harley, cerrar esto y condenar a 24 niños a la inexistencia legal, o aceptar que, en un mundo imperfecto, las soluciones imperfectas a veces sirven al bien mayor. James se marchó sin responder. Durante las 2 semanas siguientes, James investigó desde Montgomery. No presentó ningún informe oficial, pero siguió cada hilo que pudo encontrar sin revelar su propósito. El doctor Whitfield, el médico que Ruth había mencionado, mantenía una consulta respetable en el distrito más adinerado de Montgomery. Su lista de pacientes incluía esposas de senadores, hijas de jueces y familias de comerciantes influyentes. James no podía acercarse a él de manera directa sin alertar a la red. En cambio, James se concentró en los registros. Cotejó registros de nacimientos con registros de defunciones, buscando patrones. Lo que halló era sutil, pero revelador. Ciertas familias no mostraban nacimientos en años en los que vecinos aseguraban haber visto a la mujer en un embarazo avanzado. Consultas médicas archivadas, pero sin la correspondiente entrada de nacimiento. Mujeres que viajaban para un descanso prolongado en los meses previos a la fecha esperada del parto. Encontró 17 casos así solo en el condado de Montgomery durante los últimos 4 años, 17 familias donde la evidencia circunstancial sugería un nacimiento que jamás se registró oficialmente. También encontró otra cosa, registros de revisión judicial. 3 casos en los que tasadores de impuestos habían cuestionado los conteos de población de plantaciones, señalando discrepancias similares a las que James había observado. Las 3 investigaciones se cerraron con anotaciones breves, error administrativo resuelto, o recuento confirmó exactitud. 2 de esas firmas de cierre pertenecían al mismo juez del condado, el juez Harrison Caldwell. James solicitó una reunión con el juez Caldwell con el pretexto de una consulta sobre metodología censal. El juez era un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y la dicción cuidadosa de alguien formado en instituciones prestigiosas. Señor Harley, lo saludó con cordialidad. Entiendo que tiene preguntas sobre los procedimientos de verificación de población. James expuso sus inquietudes en términos abstractos, habló de discrepancias teóricas y preguntó por marcos legales para resolver irregularidades del censo. El juez escuchó con paciencia y ofreció consejos procedimentales que eran técnicamente correctos, pero completamente inútiles para la situación real de James. Por fin, James asumió un riesgo calculado. Juez Caldwell, si alguien descubriera niños retenidos ilegalmente en una plantación, ¿cuál sería el recurso legal adecuado? La expresión del juez no cambió, pero algo se modificó en su postura. Es un hipotético interesante. ¿Qué clase de niños? En teoría, niños blancos sin nacimientos registrados. Ya veo. El juez se levantó y fue hasta su estantería. Sacó un volumen de leyes del estado de Alabama, lo abrió en una sección y se lo mostró a James. Según las disposiciones vigentes, el estatus legal de un niño lo determina el estatus materno al nacer. Si el nacimiento ocurre dentro de un matrimonio legítimo, el niño es legítimo. Si no, el niño no tiene derechos legales automáticos. Establecer esos derechos requiere un proceso legal complejo que incluye testimonios, documentación y procedimientos judiciales. Pero si el nacimiento nunca se registró, continuó el juez, entonces, legalmente, el nacimiento nunca ocurrió. El niño existe en un estado de cuántica legal, ni plenamente reconocido como persona con derechos, ni demostrado como inexistente. Es un vacío en nuestro marco jurídico, lo admito. Uno que, en ocasiones, genera complicaciones. James lo entendió. El juez le estaba diciendo que, incluso si exponía la operación, la ley en sí no ofrecía un remedio claro. Esos niños habían sido diseñados para existir en un punto ciego legal. ¿Qué haría usted, juez Caldwell?, preguntó James, si descubriera una situación así. El juez cerró el libro con cuidado. Consideraría las consecuencias de cualquier acción.
A veces, señor Harley, la ley es un instrumento imperfecto para alcanzar justicia. A veces la elección es entre un mal oculto que ofrece cierta estabilidad, o un mal expuesto que crea un caos que nadie está preparado para gestionar. Al salir del juzgado, James comprendió, con una certeza amarga, que el juez Caldwell formaba parte de la red. Quizá no como participante activo, pero sí como alguien que sabía y estaba dispuesto a mantener los obstáculos legales en su sitio. El avance de James llegó de una fuente inesperada. Un joven abogado llamado David Foster se puso en contacto con él y le pidió una reunión privada en una taberna a las afueras de Montgomery. Cuando se vieron, Foster parecía agotado, ojeras marcadas, como de muchas noches sin dormir. Pidió whisky y se bebió la mitad antes de hablar. Oí que visitó al juez Caldwell para preguntar por irregularidades en plantaciones, dijo en voz baja. Necesito que entienda algo. Yo fui parte de esto. Facilitó 4 colocaciones en Magnolia Springs. Yo pensaba, me decía a mí mismo, que estaba ayudando a mujeres desesperadas. Dándoles a los bebés una oportunidad que no tendrían de otra manera. ¿Qué cambió? Preguntó James. Cometí un error, dijo Foster. Conservé correspondencia. A principios de este año, una de mis clientas, una joven a la que su familia habría repudiado, quedó embarazada de un hombre que se negó a casarse con ella. Organicé que su hijo fuera enviado a Magnolia Springs a través de los canales habituales. Pero después se derrumbó. Intentó hacerse daño. No dejaba de llorar diciendo que quería recuperar a su bebé. Foster sacó una carta de su chaqueta y la deslizó sobre la mesa. Contacté a Crenshaw hace 6 semanas para acordar la recuperación. Ofrecí pagar el doble de las cuotas acumuladas. Esta fue su respuesta. James leyó la carta. Era breve y devastadora. Infante número 124, varón, fallecido el 3 de marzo de 1859. Fiebre respiratoria. No es posible la recuperación. Cuotas pendientes aún adeudadas. ¿El niño murió? Preguntó James. Eso creí al principio, dijo Foster. Se lo dije a la madre. Está inconsolable. Pero luego, hace 3 días, yo estaba en Selma por otro asunto. Vi a una mujer con un niño, quizá de 6 meses, la misma edad que tendría el infante 124. La mujer estaba comprando suministros y, cuando pagó, vi su nombre en el recibo de la cuenta. Señora Adelaide Brannan. Plantación Aseford, Condado de Wilcox. Foster tragó saliva. Y la señora Adelaide Brannan murió en 1857. Brote de cólera. Eso es registro público. Entonces, ¿quién era esa mujer usando su nombre? ¿Y por qué ese niño tenía una marca de nacimiento distintiva en la mano izquierda, la misma marca que mi clienta dijo que tenía su bebé? James sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Cree que declararon muerto al niño, pero en realidad lo transfirieron a otra plantación? Creo que Crenshaw maneja varias fuentes de ingresos, dijo Foster. Las familias pagan por el cuidado, pero él también vende a los niños a otras plantaciones cuando ya están destetados. Declara que murieron, se queda con los pagos del cuidado unos meses más para no levantar sospechas y, además, obtiene dinero extra por la venta. Las familias nunca lo saben porque no tienen cómo verificarlo. No pueden buscar públicamente a niños que, en teoría, no deberían haber tenido. ¿Tiene pruebas? Preguntó James. Solo observación circunstancial, admitió Foster. Pero si investiga la plantación Aseford, en el condado de Wilcox, sospecho que encontrará guarderías similares. Y si revisa los registros de transferencias de propiedad entre plantaciones de esta región, quizá vea patrones extraños de movimientos de activos que no corresponden a personas esclavizadas adultas. Foster terminó su whisky. No puedo testificar sobre nada de esto. Si se expone mi participación, me inhabilitarán y, posiblemente, me imputen cargos penales. Pero ya no puedo dormir, señor Harley.
No dejo de ver la cara de esa mujer cuando le dije que el bebé había muerto. Necesito que sepa la verdad, dijo en voz baja, aunque no pueda ayudar a revelarla públicamente. Siguiendo la pista de Foster, James empezó a trazar el mapa de la red. Solicitó registros censales y de propiedad de los condados cercanos, buscando patrones. Lo que descubrió era asombroso por su magnitud. La plantación Aseford, en el condado de Wilcox, mostraba la misma imposibilidad estadística, nacimientos registrados, pero población estancada. Lo mismo ocurría con Riverside Estate, en Georgia, y Crescent Hill, en Mississippi. Las 4 propiedades pertenecían a familias distintas, pero compartían 2 elementos en común: todas habían pasado por cambios de administración alrededor de 1854-1855, y todas mostraban el mismo patrón de aumento en el uso de agua sin crecimiento poblacional equivalente. James elaboró una cronología. La operación parecía haber empezado en Mississippi a finales de 1854. Georgia se activó a inicios de 1855. Magnolia Springs, en Alabama, comenzó en julio de 1855. La operación de Carolina del Sur arrancó en la primavera de 1856. Todo dentro de un periodo de 18 meses. La coordinación necesaria para esa expansión sugería inversión seria de capital y planificación de alto nivel. No era oportunismo. Era estrategia. James también encontró el rastro del dinero oculto en los registros fiscales del condado. Las 4 plantaciones pagaban honorarios de consultoría trimestrales a una firma llamada Southern Agricultural Advisors, con sede en Nueva Orleans. La firma existía en el papel, pero no tenía oficina física. Sus documentos de registro listaban a 3 socios fundadores: Douglas Crenshaw, un administrador de plantación de Mississippi llamado Robert Stiles, y un abogado de Nueva Orleans llamado Charles Meredith. Charles Meredith era la pieza clave. Su bufete se especializaba en planificación patrimonial y asuntos familiares discretos. Tenía conexiones en toda la alta sociedad sureña y, según registros de la ciudad, poseía una participación importante en una clínica médica en Nueva Orleans que anunciaba servicios confidenciales para situaciones familiares delicadas. Toda la red encajó de golpe. La clínica de Meredith identificaba a mujeres embarazadas en crisis. Su práctica legal organizaba las colocaciones y los pagos. Las 4 plantaciones aportaban ubicaciones físicas distribuidas geográficamente para reducir sospechas. Médicos y abogados locales en diversos pueblos actuaban como puntos de contacto, y una red cuidadosamente seleccionada de funcionarios, secretarios, jueces, tasadores, se aseguraba de que las preguntas incómodas nunca se persiguieran. Era brillante. Era monstruoso. James no tenía un modo claro de desmantelarlo sin dañar precisamente a los niños que intentaba proteger. James se sentó en su habitación de pensión, rodeado de documentos y notas, tratando de encontrar una respuesta que no existía. Si presentaba un informe oficial exponiendo la red, se activarían investigaciones. Habría arrestos. Las plantaciones serían allanadas. Y los 24 bebés blancos de Magnolia Springs, más cuantos hubiera en los otros 3 lugares, se convertirían en no entidades legales que ninguna institución estaba preparada para manejar. En Alabama, en 1859, no existía un sistema de servicios sociales. No había un marco de protección infantil. Esos niños probablemente terminarían exactamente donde Crenshaw había advertido, declarados como propiedad esclavizada mediante documentación fraudulenta, porque esa era la única categoría legal existente capaz de absorberlos. Si no hacía nada, la red continuaría. Más mujeres desesperadas serían explotadas. Más niños serían canalizados hacia ese sistema, algunos acabarían esclavizados, otros retenidos como palanca, todos viviendo en una sombra legal. Y si intentaba exponer solo una parte de la red, quizá atacando el fraude en las recuperaciones sin derribar toda la operación, solo obligaría al sistema a evolucionar y a cubrir sus huellas con más cuidado. Llamaron a su puerta.
Cuando James abrió, encontró a un hombre bien vestido al que nunca había visto. Señor Harley, dijo el hombre. Mi nombre es Charles Meredith. Creo que deberíamos hablar. Meredith se sentó en la única silla de James con la autoridad cómoda de alguien acostumbrado a controlar conversaciones. Rechazó el whisky ofrecido y fue directo al punto. El señor Crenshaw me informó de su investigación. He revisado su perfil, educación en Yale, familia en Connecticut, destino en la oficina del censo de Alabama. Usted está capacitado para puestos mucho mejores. ¿Por qué sigue contando poblaciones de plantaciones en condados rurales? Hago mi trabajo, respondió James con cautela. Admirable. Y por eso estoy aquí, dijo Meredith. La red que usted ha descubierto cumple una función importante. Lo reconozca o no, cada año cientos de mujeres en el sur enfrentan situaciones imposibles. Nuestra sociedad no les ofrece otra cosa que vergüenza y ruina. Nosotros les damos una tercera opción. ¿Es perfecta? No. Pero es mejor que las alternativas. Ustedes venden niños, dijo James. Nosotros cuidamos de niños que, de otro modo, serían abandonados para morir, respondió Meredith. Y sí, cobramos cuotas, porque mantener estas guarderías, emplear nodrizas, asegurar atención médica, requiere recursos. Las cuotas garantizan sostenibilidad. ¿Y los niños que declaran muertos, pero venden igual? La expresión de Meredith no cambió. Lamentable, pero ajustes necesarios. Algunas familias se convierten en un riesgo. Algunos niños valen más como colocaciones permanentes. El sistema necesita flexibilidad. Eso no es flexibilidad, dijo James. Es fraude y esclavitud. A ojos de la ley, replicó Meredith, no se puede esclavizar a alguien que, legalmente, no existe. Estos niños no tienen actas de nacimiento, ni reclamos familiares, ni personalidad jurídica. Les hemos dado existencia dentro del único marco disponible. ¿Es ideal? No. ¿Es supervivencia? Sí. James negó con la cabeza. Voy a presentar mi informe. ¿Y condenar a esos 24 niños de Magnolia Springs a qué, exactamente? Preguntó Meredith. Usted ya vio la realidad legal. No hay mecanismo para ayudarlos. Su informe solo los empujará más hacia la sombra. En cambio, continuó Meredith, si acepta nuestra oferta, $5,000 al año, señor Harley, por no hacer nada salvo presentar informes censales exactos pero intrascendentes, esos niños seguirán alimentados y cuidados. Las colocaciones futuras continuarán salvando a mujeres desesperadas y usted ganará la libertad financiera para, con el tiempo, perseguir los mejores puestos para los que está calificado. Dinero manchado de sangre, dijo James. Dinero de la realidad, respondió Meredith. El mundo es imperfecto, señor Harley. Nosotros no creamos estas condiciones sociales. Solo gestionamos las consecuencias de la forma más humana posible dentro de las limitaciones existentes. Meredith se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. Tiene hasta el viernes para decidir. Presente su informe y enfrente las consecuencias, caos legal, peligro personal y la certeza de que no habrá ayudado a nadie. O acepte que algunos problemas no tienen soluciones perfectas, dijo, solo imperfecciones administradas. Esperaré su decisión. James no durmió. Se quedó en su escritorio revisando documentos hasta que le ardieron los ojos, buscando una vía legal que se le hubiera escapado. A medianoche, llamaron otra vez. Esta vez, cuando abrió, Ruth, de la cabaña 7, estaba en el pasillo. Estaba sola, respirando con dificultad, como si hubiera estado corriendo. No debería estar aquí, susurró, urgente. Si se enteran de que salí. Entre, dijo James, tirando de ella hacia adentro. ¿Qué pasó? Las palabras de Ruth se atropellaron. Usted preguntó qué pasa con los niños.
Yo no le dije todo. No pude. No con el señor Crenshaw allí. Pero necesita saberlo. Explicó que las cabañas de guardería que James había visto solo albergaban a los bebés que aún se mantenían para una posible recuperación por parte de la familia, los casos en los que las familias seguían pagando. Pero había otros niños, dijo Ruth. Los que fueron declarados muertos para sus familias, pero en realidad seguían vivos y fueron integrados en la población esclavizada general. ¿Cuántos? Preguntó James. He contado al menos 32 en 4 años, dijo Ruth. Dejan de estar en las cabañas de guardería. Los trasladan a las cabañas lejanas, cerca de los galpones de procesamiento, y les ponen otros nombres. Los más pequeños olvidan que alguna vez fueron otra cosa. Pero algunos de los mayores, los de 4 y 5 años, recuerdan fragmentos. Dicen cosas sobre haber tenido otro nombre antes. Sobre habitaciones con postigos cerrados con llave. ¿Dónde están ahora? Preguntó James. Dispersos por la plantación. Mezclados. Algunos en el campo. Otros haciendo tareas domésticas en la casa principal. Hay un niño en los establos, añadió Ruth. Tendrá unos 6 años. Cabello claro. Ojos claros. A veces sirve comidas. Oí al señor Crenshaw llamarlo prueba de concepto. James se sintió enfermo. ¿Prueba de qué concepto? Preguntó. De que funciona, dijo Ruth, con los ojos humedecidos. De que puede esconder niños blancos en los alojamientos esclavizados y nadie se da cuenta. Nadie pregunta. Después de unos años solo son parte de la propiedad, y si son parte de la propiedad, se pueden vender. James completó en voz baja. ¿Y si se pueden vender? Ruth asintió. Hace 3 meses vino un hombre de Luisiana. Él y el señor Crenshaw recorrieron los alojamientos. El hombre miraba a niños específicos, todos menores de 7, todos de piel clara. Compró a 4. Vi la factura de venta, dijo Ruth. Los listaba igual que cualquier otra transacción de propiedad. ¿Sabe el nombre del comprador? Preguntó James. William Porter. Parroquia de Claiborne, Luisiana. La factura está en la sala de registros, agregó, archivada bajo transferencias de activos agrícolas, Q4-1858. James lo anotó con manos temblorosas. ¿Por qué me está contando esto? Preguntó. Está arriesgándolo todo. Los ojos de Ruth brillaron. Porque tengo una hija. Tiene 12 años. Trabaja en la lavandería. Y cada día miro a estos bebés blancos y pienso en cómo sus madres los entregaron para salvarlos de la vergüenza. Pero lo único que hicieron, susurró Ruth, fue cambiar un tipo de sufrimiento por otro. Esas madres creen que sus hijos están a salvo, bien cuidados, quizá hasta felices. No saben la verdad. Y yo no dejo de pensar, dijo, que alguien debería saber la verdad. Aunque nada cambie, alguien debería saber. El jueves por la mañana, James tomó su decisión. Llevó sus pruebas documentadas al alguacil federal William Cross, en Montgomery. Cross tenía fama de íntegro, una cualidad rara en el paisaje político de Alabama. James lo expuso todo, las cabañas de guardería, los postigos con llave, los 24 bebés visibles, los 32 niños estimados integrados en esclavitud, la red de pagos, las 4 plantaciones coordinadas, los funcionarios cómplices. Cross escuchó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío a medida que avanzaba el relato. Cuando James terminó, Cross hizo una sola pregunta. ¿Puede probar las identidades originales de los niños? ¿Vincular al menos a uno con una familia específica de origen? No, admitió James. Todo el sistema está diseñado para borrar esa prueba. Colocaciones anónimas. Registros codificados. Sin contacto directo con las familias. Cross se recostó. Entonces tenemos un problema.
Sin probar nacimiento libre, no podemos sacarlos legalmente de la propiedad de la plantación. El dueño puede afirmar que nacieron de madres esclavizadas en la finca. ¿Y si no podemos demostrar lo contrario? Tiene que haber algo, dijo James, desesperado. Cross pensó un buen rato. Puede que haya una vía, dijo al fin. Si podemos probar fraude en las transacciones financieras, en concreto, que se cobró por cuidados que no se prestaron, o que se declaró muertos a niños que no lo estaban, podemos construir un caso por fraude criminal. Eso nos da base legal para allanar la plantación y confiscar todos los registros. Una vez que tengamos documentación de las colocaciones originales, quizá podamos reconstruir identidades. Hizo una pausa. Quizá. Es la mejor opción que tenemos. Pero, James, añadió Cross con gravedad, debe entender lo que está poniendo en marcha. Si esta red involucra a quienes usted cree, familias prominentes, jueces, abogados ricos, habrá una presión enorme para enterrar el asunto. Y quienes amenazan intereses poderosos, dijo, a veces sufren accidentes desafortunados. Lo entiendo, respondió James. Espero que de verdad lo entienda, dijo Cross. Porque, una vez que lo presente ante el fiscal federal, no habrá marcha atrás. La redada federal en Magnolia Springs ocurrió al amanecer del 12 de abril de 1859. 8 alguaciles, incluido el propio Cross, llegaron con una orden que autorizaba la incautación de todos los registros financieros y residenciales vinculados a sospechas de fraude y conspiración interestatal. Virgil Crenshaw no se resistió. Simplemente se quedó en el porche de la casa principal, observando cómo los alguaciles sacaban cajas de libros mayores, mientras otros documentaban las cabañas de guardería y fotografiaban los postigos cerrados con llave. James estaba allí, aunque no en calidad oficial. Vio cómo sacaban a los 24 bebés, cada uno envuelto en mantas, llorando por la súbita conmoción. Ruth y otras 3 mujeres acompañaban a los niños, tratando de calmarlos. ¿A dónde se los llevan?, preguntó Ruth a uno de los alguaciles. El alguacil se mostró incómodo. A una instalación del condado, de forma temporal, hasta que resolvamos su estatus legal. El condado no tiene una instalación para niños, dijo James en voz baja. La expresión del alguacil confirmó lo que James ya sabía. Se estaban llevando a los niños al asilo de pobres del condado, una instalación lúgubre, pensada para adultos indigentes, no para bebés. Pero, al menos, los habían sacado de la plantación. Eso ya era algo. El verdadero hallazgo llegó cuando los alguaciles registraron las cabañas alejadas que Ruth había mencionado. Encontraron a 18 niños, de entre 3 y 7 años, trabajando en distintas tareas por toda la plantación. Todos tenían piel clara y rasgos que destacaban dentro de una población esclavizada mayoritariamente de piel oscura. Al interrogarlos, la mayoría no pudo explicar con claridad de dónde venían. Los más pequeños creían que siempre habían estado en Magnolia Springs. Pero algunos de los mayores recordaban fragmentos, haber estado antes en otro lugar, haber tenido otro nombre, voces de mujeres llorando. Una niña, de unos 6 años, le dijo a un alguacil que antes recordaba que la llamaban Ana, pero que ahora todos la llamaban Lucy. Recordaba una habitación con una ventana a la que no podía llegar y a una mujer que le cantaba en un idioma que ya no entendía. Cuando le preguntaron si recordaba algo más, solo dijo, la señora dijo que volvería. Pero nunca volvió. Los fiscales federales presentaron cargos contra Virgil Crenshaw, Charles Meredith, el Dr. Whitfield y otras 17 personas, incluidos 2 secretarios del condado y un funcionario administrativo estatal. Los cargos incluían fraude, conspiración, falsificación de registros públicos y trata de menores. El juicio quedó programado para septiembre de 1859 en un tribunal federal. Nunca se celebró. En julio, un congresista de Mississippi planteó objeciones procesales, alegando que la jurisdicción federal no se aplicaba a asuntos internos del Estado relacionados con propiedad y residencia.
El fiscal general de Alabama presentó un escrito de apoyo. Para agosto, el caso estaba atrapado en disputas jurisdiccionales que tardarían meses en resolverse. Mientras tanto, pruebas clave empezaron a desaparecer. Libros de cuentas incautados se esfumaron de la Sala Federal de Evidencias. 2 abogados que iban a declarar como testigos se retractaron de repente, afirmando que se habían equivocado o que los habían coaccionado. El doctor Whitfield presentó documentación que supuestamente demostraba que había estado atendiendo pacientes en Mobile en todas las fechas en que James lo situaba en Magnolia Springs, documentación claramente falsificada, pero imposible de refutar sin una investigación extensa. Lo más devastador fue que 6 de los 18 niños retirados de Magnolia Springs desaparecieron del asilo de pobres del condado en menos de 3 semanas. El administrador del lugar sostuvo que familiares los habían reclamado, pero no pudo aportar ningún documento sobre quiénes eran esos familiares ni a dónde se habían llevado a los niños. James comprendió lo que estaba pasando. La red se estaba protegiendo, usando dinero e influencia para desarmar el caso desde dentro. El alguacil federal Cross luchó con firmeza, pero para octubre la fiscalía anunció que retiraba los cargos por falta de pruebas suficientes y por complicaciones procesales. Virgil Crenshaw quedó en libertad. También Charles Meredith. Y también todos los demás, salvo un secretario del condado que no tenía conexiones para protegerse y fue condenado por falsificar registros. Le impusieron 2 años, pero solo cumplió 8 meses. Los 24 bebés que habían estado en las cabañas de guardería terminaron repartidos entre 3 instituciones religiosas en distintos estados. James nunca supo si sus familias llegaron a enterarse de que seguían vivos. Los 12 niños que quedaron del grupo de 18 pasaron por un sistema de tutela estatal recién creado, que en la práctica los sometía a una especie de servidumbre. Eran asignados a varias familias como trabajadores domésticos hasta los 18 años. ¿Y la operación en sí? De cara al público, terminó. Magnolia Springs fue vendida a nuevos dueños sin relación con la administración anterior. Las otras 3 plantaciones también cambiaron de manos. Pero James vio algo en los registros de finales de 1859 y comienzos de 1860. 2 plantaciones nuevas en Arkansas y una en Tennessee empezaron a mostrar los mismos patrones estadísticos: aumento del consumo de agua, poblaciones estancadas pese a nacimientos registrados, administración a cargo de encargados recién nombrados, sin experiencia previa en plantaciones. La red no había terminado. Solo se había desplazado. En noviembre de 1859, James recibió una carta en su pensión. Sin dirección de retorno. Dentro había una sola hoja con un mensaje breve. Usted preguntó si los niños podían salvarse. La respuesta es no. Solo podían ser redistribuidos. El sistema es más grande que una sola plantación, más grande que cualquier individuo, más grande que su investigación. Existe porque la sociedad crea la necesidad. Hasta que eso cambie, operaciones como Magnolia Springs continuarán con otras formas y otros nombres. Usted hizo lo que creyó correcto. Lo respeto. Pero debe saber que los 18 niños retirados de Magnolia Springs están siendo vigilados. Si alguno de ellos, al llegar a la adultez, intenta hablar públicamente sobre sus experiencias o su origen, se han hecho arreglos para que su credibilidad sea destruida. Se han ofrecido incentivos económicos por el silencio a las instituciones que los alojan. Esto no es una amenaza personal contra usted. Su investigación ha concluido. El caso está cerrado. Continúe con su trabajo censal. No haga más preguntas sobre este asunto. Es la única forma de asegurar que no surjan complicaciones adicionales. Los niños están tan a salvo como pueden estar, dadas las circunstancias. Eso tendrá que bastar. La carta no tenía firma. James la quemó de inmediato. Pero guardó copias de todos sus documentos de investigación, ocultas en una caja de seguridad en Montgomery, bajo un nombre falso.
En diciembre de 1859, James solicitó un traslado a la oficina del censo en Filadelfia. Su supervisor lo aprobó sin hacer preguntas. James sospechó que alguien había alentado ese traslado, una manera silenciosa de apartarlo de la región. Antes de dejar Alabama, James hizo una última visita a Magnolia Springs. El nuevo dueño, una familia de plantadores de Virginia, ya había reanudado la actividad. El sector sur, con sus cabañas de guardería, había sido convertido en depósitos. James pasó caminando frente a la cabaña 7. Los postigos ya no estaban. La puerta permanecía abierta. Dentro se veían barriles de semillas y rollos de cuerda. No había cunas. No quedaba rastro de que allí hubieran existido niños. Un capataz del campo lo vio y le gritó, ¿puedo ayudarlo en algo? Solo estoy de paso, dijo James. Busco a alguien que antes trabajaba aquí. Una mujer llamada Ruth. El capataz negó con la cabeza. No conozco ese nombre. Los dueños anteriores vendieron a la mayoría de sus trabajadores cuando se fueron, los dispersaron por diferentes propiedades del estado. James asintió y volvió hacia su caballo. Era lo que esperaba, que la red se hubiera asegurado de dispersar a cualquiera que supiera demasiado, separarlo y volverlo difícil de encontrar. Mientras se alejaba a caballo de Magnolia Springs por última vez, James pensó en la niña que recordaba que la llamaban Anna antes de convertirse en Lucy. Se preguntó si todavía lo recordaría, o si el tiempo y las circunstancias habrían borrado incluso ese fragmento de identidad original. Se preguntó cuántos niños, en todo el sur, existían en ese mismo espacio liminal, legalmente inexistentes, con sus orígenes borrados y sus futuros decididos por sistemas que no podían comprender ni escapar. James Harley pasó 23 años más en la oficina del censo, hasta convertirse en director regional en Pensilvania. Nunca regresó a Alabama. Nunca habló en público de lo que descubrió en Magnolia Springs. Pero conservó los documentos, cada carta, cada copia del libro mayor, cada nota de su investigación. Los organizó con meticulosidad, creando un archivo completo de las operaciones de la red durante ese breve periodo en que fue parcialmente expuesta. En 1881, James donó ese archivo a la Sociedad Histórica de Pensilvania bajo un acuerdo de acceso restringido. Los materiales debían permanecer sellados hasta 1920, 61 años después de la investigación, tiempo suficiente para que cualquiera directamente implicado probablemente ya hubiera muerto. El recibo de donación describía el contenido de forma escueta, documentos relativos a irregularidades del censo y prácticas de colocación de niños en Alabama, 1855-1859. James murió en 1882, un año después de realizar la donación. Su obituario en el Philadelphia Inquirer lo describió como un servidor público dedicado y un registrador meticuloso que contribuyó de manera significativa a mejorar la metodología censal. No hubo mención de Magnolia Springs, ni referencia a la investigación que le consumió 6 meses de vida y lo persiguió durante décadas. El archivo permaneció sellado hasta 1920, tal como James había indicado. Cuando una investigadora de posgrado llamada Eleanor Shaw accedió a él mientras estudiaba la reconstrucción posterior a la Guerra Civil, encontró la documentación completa de la red de Magnolia Springs, todas las pruebas que James no había logrado usar con eficacia. La investigación de Eleanor reveló detalles adicionales que James no había conocido. Registros del periodo de posguerra mostraban que varios de los niños retirados de Magnolia Springs en 1859 intentaron, ya adultos, recuperar una identidad legal como blancos. Ninguno lo logró. Sin registros de nacimiento que demostraran un nacimiento libre, no podían establecer un estatus legal blanco. Vivieron en una zona gris jurídica toda su vida, enfrentando discriminación tanto de comunidades blancas como negras. También halló correspondencia que sugería que operaciones similares continuaron bien entrada la década de 1870, adaptándose a medida que cambiaban los marcos legales. La red había sido más resistente de lo que cualquiera imaginaba.
Pero el hallazgo más inquietante fue un conjunto de registros sucesorios de 1903. Cuando Charles Meredith, el abogado de Nueva Orleans que había coordinado la red, murió, sus papeles de herencia incluían un libro mayor privado encontrado en un cajón de escritorio cerrado con llave. Ese libro contenía los nombres reales, madres biológicas vinculadas a números de infante, fechas de colocación original, acuerdos de recuperación, declaraciones de muerte, tanto reales como inventadas. Documentaba 412 niños procesados a través de la red de 4 plantaciones entre 1854 y 1861. De ellos, 89 fueron recuperados por sus familias. 114 figuraban como fallecidos, aunque el libro marcaba 67 de esas muertes con un pequeño asterisco, señal de que eran ficciones administrativas. Los 209 restantes aparecían como activos integrados, con registros de transferencia que mostraban su venta a diversas plantaciones por todo el sur. Eleanor pasó 3 años intentando rastrear qué ocurrió con esos 209 niños. Encontró fragmentos, registros de propiedad que mostraban trabajadores infantiles comprados a las 4 plantaciones de la red, documentos del Freedmen's Bureau, oficina de libertos, de la posguerra con personas incapaces de establecer su origen de nacimiento, algunos obituarios de ancianos que vivieron toda su vida sin poder probar si habían nacido libres o esclavizados, quedando en limbo legal incluso después de la emancipación. Pero las historias completas, relatos íntegros de lo que esos niños vivieron, cómo sobrevivieron, si alguna vez aprendieron su verdadero origen, se perdieron con el tiempo. Aún así, la investigación de Eleanor sí recuperó un testimonio completo. En 1924, mientras entrevistaba a personas ancianas que habían sido esclavizadas para un proyecto histórico, conoció a una mujer llamada Lucy Henderson en Selma, Alabama. Lucy tenía 69 años y vivía en una casita que había comprado con los ahorros de 40 años de trabajo doméstico. Durante la entrevista sobre sus experiencias en la esclavitud y la reconstrucción, Lucy mencionó algo extraño. Dijo que a veces tenía sueños que se sentían más como recuerdos, de un tiempo distinto, anterior a la plantación. Era muy pequeña, le dijo Lucy a Eleanor. Tal vez 4 o 5 años. Pero recuerdo a una mujer de manos suaves que me sostenía junto a una ventana. Cantaba canciones que yo no entendía. Y me llamaba de otra forma, no Lucy. Sonaba como Ana, quizá. O algo parecido. A Eleanor se le aceleró el corazón. Ese nombre aparecía en las notas de James Hartley, la niña de 6 años en Magnolia Springs que recordaba que la llamaban Ana. ¿Recuerda algo más de esa época? Preguntó Eleanor con cuidado. Lucy guardó silencio un largo rato. Recuerdo a la mujer llorando, dijo Lucy. Me abrazaba muy fuerte y repetía que lo sentía. Luego vinieron hombres y me llevaron, me metieron en un carruaje. Adentro estaba oscuro. Cuando llegamos a algún sitio, me pusieron en una habitación con otros niños. Las ventanas tenían postigos que yo no podía abrir. Magnolia Springs. Lucy miró a Eleanor con ojos afilados, como si supiera. ¿Usted ha oído hablar de ese lugar? Eleanor asintió despacio. Al final lo entendí, dijo Lucy. Me llevó años, pero fui uniendo las piezas. Yo no nací esclavizada. Me pusieron allí. Alguien me entregó y alguien más hizo dinero con eso. Y cuando ya no podían sacar provecho de mí, añadió, simplemente me dejaron. Era más fácil que explicar de dónde venía. ¿Alguna vez intentó averiguar quién era usted? Preguntó Eleanor. ¿Su familia original? La risa de Lucy fue amarga. ¿Cómo? No tenía más nombre que el que me dieron. No tenía acta de nacimiento. No tenía prueba de que existiera antes de Magnolia Springs. Después de la emancipación lo intenté. Fui a juzgados, hice preguntas. Pero sin documentos, yo era solo otra mujer liberada con una historia que nadie podía verificar.
Y las familias blancas, desde luego, no iban a admitir que les faltaba una hija que terminó esclavizada. Lo siento, dijo Eleanor, sintiendo lo insuficientes que eran esas palabras. No lo sienta, Lucy se inclinó hacia adelante. Sea precisa. Si va a escribir sobre esto, si va a dejar registro de lo que pasó, asegúrese de que la gente entienda que no fueron solo individuos malvados. Fue un sistema. Un sistema diseñado para explotar a mujeres desesperadas y borrar a niños inconvenientes. Y funcionó, dijo Lucy, porque la sociedad quería que funcionara. Porque reconocer que esos niños existían habría sido más incómodo que fingir que no existían. Eleanor prometió ser precisa. Pasó 2 días más entrevistando a Lucy, registrando todo lo que recordaba, Magnolia Springs, los otros niños, el paso de la guardería a los barracones de esclavos, los años de vivir con una identidad fracturada. Lucy Henderson murió en 1926. No tuvo hijos, ni esposo, ni familiares vivos que ella conociera. Su obituario en el Selma Times Journal tuvo 3 frases y no mencionó nada sobre su origen ni sus experiencias. La investigación de Alan Orshaw se convirtió en su tesis doctoral, aunque en su momento se consideró demasiado controvertida para publicarse. Sus papeles se archivaron finalmente en la Universidad de Alabama en 1958, donde quedaron casi sin revisarse hasta hace poco. Los investigadores modernos que han intentado verificar el alcance de la red de Magnolia Springs han encontrado casi imposible determinar cifras exactas. Los registros censales de la década de 1850 son incompletos. Muchos libros de plantación se destruyeron durante la Guerra Civil. Y gran parte de los participantes clave no dejó papeles personales. Pero al cruzar los documentos confiscados por James Hartley, el libro mayor privado de Charles Meredith, la investigación de Alan Orshaw y registros fragmentarios de las 4 plantaciones implicadas, los historiadores han estimado que entre 400 y 500 niños pasaron por la red durante sus aproximadamente 7 años de máxima actividad. De esos niños, alrededor de 90 fueron recuperados por sus familias. Aproximadamente 180 fueron llevados a esclavitud permanente. Aproximadamente 140 quedaron registrados como fallecidos, aunque sigue sin saberse cuántos murieron de verdad y cuántos fueron declarados muertos por razones administrativas. El resto no está contabilizado, sus destinos se perdieron entre documentación incompleta. Tras la Guerra Civil, algunos de esos niños habrían sido emancipados junto con todas las personas esclavizadas. Pero, sin registros de nacimiento que demostraran un origen libre, enfrentaron dificultades particulares para establecer una identidad legal. Varios aparecen en documentos del Freedmen's Bureau como personas que buscaban pruebas de estatus de nacimiento, incapaces de demostrar que nacieron libres, pero también incapaces de probar de forma concluyente que nacieron esclavizadas. La ambigüedad legal que los volvió invisibles antes de la emancipación siguió persiguiéndolos después. En cuanto a los organizadores de la red, Doyle Crenshaw se mudó a Texas en 1860 y murió allí en 1873. Charles Meredith continuó su práctica legal en Nueva Orleans hasta su muerte en 1903. El Dr. Whitfield ejerció la medicina en Montgomery hasta 1889. Ninguno fue condenado por delitos vinculados a la red. El juez Harrison Caldwell permaneció en el cargo hasta 1878 y fue recordado en su obituario como un jurista distinguido que sirvió a Alabama con integridad durante más de 30 años. En 1998, un equipo de construcción que renovaba la antigua propiedad de Magnolia Springs, convertida en centro corporativo de retiros en la década de 1960, descubrió algo bajo los cimientos de lo que había sido la cabaña 12 en el sector sur. Enterrados en un hueco poco profundo había 7 pequeños marcadores de madera, del tipo que alguien podría tallar a mano. Cada uno llevaba un nombre y una fecha de la década de 1850. Thomas, marzo de 1856. Elizabeth, noviembre de 1856. Sarah, julio de 1857. Y otros 4.
Los nombres no coincidían con ninguna muerte registrada en los archivos del condado de Montgomery. No aparecían en la documentación oficial de Magnolia Springs. Solo existían en esas marcas ocultas, enterradas donde alguien quiso recordarlos, aunque no pudiera reconocerlos públicamente. ¿Eran esos los niños que realmente murieron en las cabañas de guardería? ¿O eran marcadores para niños declarados muertos que siguieron vivos en algún lugar con otros nombres? La persona que talló y enterró esas marcas nunca se identificó. Su motivación sigue siendo desconocida. Hoy, los marcadores están resguardados en el Departamento de Archivos e Historia de Alabama, catalogados simplemente como marcadores de madera no identificados, origen desconocido, aproximadamente 1856-1857. Entre los papeles de James Hartley donados junto con su archivo a la Sociedad Histórica de Pensilvania había un último documento. Parecía una carta que había empezado a escribir varias veces, pero que nunca envió. Varias versiones estaban tachadas, reescritas, abandonadas. La versión final, fechada en marzo de 1860, casi exactamente un año después de su primera visita a Magnolia Springs, decía: ¿a quién corresponda? Descubrí un sistema que explotaba a mujeres vulnerables y borraba la identidad de niños por lucro. Reuní pruebas. Las entregué a las autoridades correspondientes. Hice todo conforme a la ley y al procedimiento. El sistema se adaptó. Los niños no fueron salvados, solo trasladados. Los responsables no fueron castigados, solo inconvenientes. Y me quedo con el conocimiento de que mi investigación pudo haber empeorado las cosas para algunos de esos niños, sacándolos de un cuidado imperfecto y colocándolos en situaciones peores. No sé cuál habría sido la acción correcta. Solo sé que lo que hice fue insuficiente. Si alguien lee este registro en el futuro, entienda esto: el horror de Magnolia Springs no fue solo lo que hizo Crenshaw. Fue lo fácil que el sistema lo absorbió. ¿Cuánta gente supo que algo estaba mal y no hizo nada? Como la propia ley no ofrecía mecanismo alguno para proteger a niños colocados deliberadamente fuera de su protección. La pregunta no es si operaciones así podían ocurrir. Claramente, ocurrieron. La pregunta es cuántas otras existieron que nadie investigó. ¿Cuántos niños se desvanecieron en sombras legales mientras todos los que podrían haber ayudado miraban hacia otro lado? No tengo una respuesta que ofrecer, solo esta documentación para que, al menos, su existencia quede registrada en algún lugar. Aunque sus nombres se pierdan, aunque sus historias nunca puedan contarse por completo, este registro prueba que fueron reales. Existieron. Importaron. Eso es todo lo que puedo darles ahora. La carta no estaba firmada ni fechada en su forma final, aunque los borradores mostraban que la había rondado en la mente de James durante todo 1860. No está claro si alguna vez pensó enviarla o a quién iba dirigida. Cuando en 2003 se digitalizaron los archivos completos del censo de la década de 1850, investigadores encontraron las notas de campo originales de James Hartley de su asignación en Alabama. Entre anotaciones rutinarias sobre rendimientos de algodón y mediciones de propiedad, había un añadido manuscrito fechado el 29 de marzo de 1859. Conteo oficial de población en Magnolia Springs Plantation confirmado en 89 personas. Instalaciones residenciales documentadas y medidas. Todos los registros parecen en orden para fines censales. Anotación personal, no para informe oficial, los números son correctos. Ese es precisamente el problema con ellos. Esas dos frases, la declaración oficial y la verdad personal debajo, quizá capturan mejor todo lo que ocurrió en Magnolia Springs. Un sistema en el que todo parecía correcto en el papel. Donde cada cifra cuadraba. Donde los registros oficiales no mostraban nada fuera de lugar. Y bajo esa fachada de orden, niños desaparecían en sombras tan profundas que, más de un siglo después, todavía no podemos decir con certeza cuántos fueron, quienes llegaron a ser, o si alguno de ellos alguna vez supo la verdad sobre su origen. Los registros cuentan una historia oscura, sí.
Pero los silencios entre los registros cuentan una aún más oscura. Gracias por mirar.